Estás escuchando La Tarde con Cristina, Cadena COPE. Hablaba antes Carlos Cano de cómo La Habana era Cádiz con más negritos. Es una forma simple, hermosa, muy poética de comprender la hispanidad y la historia de España, que no se circunscribe exclusivamente a la península, sino que saltó más allá del mar hacia otro continente. Tan grande fue la fuerza de expansión de España que cambió la historia del mundo. Y, sin embargo, los españoles se avergüenzan de serlo. Y para intentar remediarlo está aquí José Javier Esparza con su espacio de la gesta española. Pues sí, así señora. que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de un episodio que en general es poco conocido y en todo caso menos conocido de lo que debiera, porque fue una aventura extraordinaria, que es la pesca de la ballena o la caza de la ballena en el Atlántico Norte por los españoles, sobre todo vascos, también cántabros. Bueno, me asombras una y otra vez. Jamás hubiese vinculado las ballenas con la historia de España. Pues fueron importantísimas. Pero tú oyes hablar de la caza de la ballena y lo que se te viene a la cabeza es el Moby Dick de Melville, ¿no? Bueno, pues es que históricamente la caza de la ballena no fue cosa anglosajona, sino una hazaña muy española. Fueron nuestros pescadores del Cantábrico, con especial protagonismo vasco, quienes crearon la industria ballenera, pero desde una época tan remota como la Alta Edad Media. Date cuenta lo que aprende uno en la gesta de la historia de España. Pues sí, la actividad de los balleneros cántabros, vascos, asturianos, al menos desde el siglo XII está acreditada. El siglo XII. Jolín. 12. Durante siglos, luego las chalupas y los barcos de nuestros balleneros cruzarían el Atlántico, llegaron a establecerse en Terranova, en Canadá. Con toda propiedad puede hablarse de un auténtico sector ballenero en la economía española que dio trabajo a millones de personas entre los siglos XII y XVIII. Así que si Moby Dick existió, seguro que oyó hablar en vasco y en castellano, seguro. ¿Cómo comenzó aquella gran aventura que fue la caza de la ballena? Pues imaginemos la escena. El mar Cantábrico, en el Golfo de Vizcaya, la mar picada y el cielo peligroso. Estamos hacia 1200, así que no hay GPS, no hay radio, ni otra predicción meteorológica que la sabiduría popular. Efectivamente, los barcos entonces, 1200, son débiles armatostes de madera, las velas apenas saben gobernar los vientos. Si el mar siempre ha sido peligroso, en esta época lo es mucho más, y en eso aparece en las aguas una enorme manada de ballenas. Todos los otoños aparecen, es el viaje anual desde el Ártico hasta el sur, y en ese momento un paisano desde una atalaya en la costa divisa la manada. Estamos esperando al vigía y no llega. A ver. Por aquí resopla. ¡Vienen las ballenas! ¡A las ballenas! ¡A las chalupas! ¡Preparad los halcones! ¡Los arreos! ¡Y preparad las cosas! ¡Las ballenas! Ahí están, ahora sí, son los vigías. A la voz del primero de ellos se dirigen hacia las ballenas varias chalupas, frágiles cascarones de tamaño ridículo si las comparamos con los cetáceos. Y a bordo de esas barcas, unos pocos hombres decididos, armados con arpones y cuerdas, se lanzan en pos de las bestias con cuya carne y cuya grasa van a garantizar la supervivencia de las familias. Muy pronto el trabajo se perfecciona. Ya no pescarán solo en las aguas del Golfo de Vizcaya, sino que se extenderán a Asturias, a Galicia, y después, una vez descubierta América, irán aún más lejos, hasta Terranova, en el Canadá. Fue importantísimo. Es que es muy importante subrayar el valor económico y social que tuvo la caza de la ballena para la España de entonces, es decir, en la Edad Media y en los siglos posteriores. La grasa de la ballena en aquel momento, en todo el mundo, en Europa especialmente, era un material de primera importancia para la vida de todo el mundo. El principal combustible de las lámparas era la grasa de la ballena. Además, las capturas de nuestros balleneros iban a alimentar enseguida un negocio de dimensiones internacionales. Nuestra grasa, mejor dicho, la grasa de la ballena que nosotros capturábamos, que nos faltaba, se vendía en Londres, en Flandes, en Burdeos, en Toulouse. En torno a ese comercio, que es una actividad incesante, nacen muchas fortunas. Miles de personas en toda la cornisa cantábrica viven de y para la caza de la ballena.
muchos pueblos era su principal fuente de riqueza. Por eso tú vas hoy a Castourdiales, a Zarauz o a Lekeitio y ves que en sus escudos tienen ballenas. ¿Cómo se cazaban las ballenas? Pues fíjense, había que jugarse la vida. Se trataba de una caza de aproximación en esas pequeñas chalupas de las que hablábamos antes. En las lanchas viajaban un timonel, 1 o 2 arponeros y un número variable de remeros, entre 5 y 10. Sí, el timonel guiaba la aproximación, los remeros se acercaban hasta donde sus brazos les permitían, porque esto era viva fuerza, y los arponeros cazaban al animal. Y después, fuerza y paciencia hasta que fuera posible remolcar al cetáceo ya muerto hasta la costa. Los testimonios de la época lo describen con mucha exactitud. Uno de esos testimonios lo hemos encontrado. Mira cómo dice. Salen de los puertos inmediatos en chalupas y sin temor del bruto, que bastaría a asustar a un ejército, van a buscarlo. Tomando un gran círculo de mar, gobiernan los demás la chalupa y líbranla de los golpes del mar, y a su bordo un valiente y diestro arponero aguarda a que salga la ballena a la superficie a respirar arroyos de su frente. Y entonces le dispara con esfuerzo el arpón, híncaselo en aquella mole formidable. Y la bestia, herida y furiosa, se hunde y corre mucho mar, llevándose mucho de rollo de cuerda atada al arpón, y también la chalupa, que sigue flotante a la ballena, hasta que, desangrada y muerta, sube arriba y la conducen victoriosos a su puerto. Hazaña que ejecutan muchas veces en su mar los guipuzcoanos, de que somos testigos, y no la ejecutarían los afamados marineros de Holanda, Inglaterra y Francia, que a una vista de esto llamarían temeridad al salir solo en chalupas a matar ballenas. ¡Qué barbaridad! Moby Dick se queda pequeño. Desde luego, cazar ballenas con arpón y siguiéndolas a tiro de cuerda. La corona respalda esta caza y obtiene también sus beneficios. Desde el siglo XII, el rey de Castilla había establecido que los balleneros de Motrico cedieran una pieza de sus capturas a la Orden de Santiago. Sí, en esta misma época regulan en San Sebastián los derechos aduaneros de las barbas de la ballena, que luego te cuento para lo que servían. San Vicente de la Barquera, en la Cantabria, tuvo fuero regio para cazar ballenas desde 1210, En 1220, Alfonso I de Castilla firmaba un documento para el que se reservaba para sí la primera ballena que pescaran los hombres de Guetaria en su campaña anual. Eso es. Fernando III va a recibir como tributo de los de Zarauz una tira de carne de cada ballena de la cabeza a la cola. Fíjate, este tributo es el mismo que servían los balleneros de Luanco, en Asturias. Estos además llevaban el vientre de la ballena a la cofradía de Nuestra Señora del Rosario. Lo interesante es que este tributo de la tira de ballena, de la cabeza a la cola, va a pervivir durante siglos como signo de fidelidad de los balleneros al rey. ¿Y qué se hacía después con las ballenas? Primero se repartía la pieza según los usos del lugar. La operación se realizaba en un lugar fijo con gente especializada en el destocinado o descuartizamiento de la ballena. Claro, el material era valiosísimo, así que solo se permitía intervenir a quienes habían participado en la captura. Luego, la grasa de los cetáceos, el saín se llama, era derretida al fuego e introducida en barricas. La carne, pues para el consumo, se salaba. Los huesos servían para fabricar utensilios caseros. Las barbas, que son de queratina, como nuestras uñas o nuestros pelos, eso hasta hace muy poco se ha utilizado para lo que hoy usamos el plástico. Por ejemplo, las ballenas de los corsés se llaman así porque estaban hechas de barba de ballena. Ah. Sí, señora, por eso. Bueno, y también la lengua se utilizaba. Desde 1381, por ejemplo, hay un convenio divertidísimo entre el cabildo eclesiástico y el civil de Lekeitio que dividía el producto de la lengua de la ballena en 3 partes. 2 para reparar los muelles y 1 para la iglesia de Santa María. En fin. Acto seguido aparecían los comerciantes, que adquirían la grasa para transportarla a los lugares de venta. Con toda propiedad puede hablarse de un auténtico sector bañerero de la economía española entre los siglos XII y XVIII, y para el sector trabajaban armadores, pescadores, navegantes, comerciantes, operarios de despiece y además todas las actividades secundarias, fabricación de herramientas específicas, confección de ropas destinadas a la pesca en alta mar, etcétera. Sí, familias enteras vivían de la ballena. Y el oficio ballenero pasaba de padres a hijos, porque sabemos que era muy común que a los 13 o 14 años los hijos y sobrinos de los marineros pasaban ya a pisar el barco, ¿no? Pues el gran salto se produjo alrededor del siglo XVI, muy poco después de que las naos españolas abrieran el Atlántico.
Sí, señora. Claro, con nuevos mares a su alcance, nuestros balleneros y sobre todo los vascos cruzan el mar hasta América. Parece que la nueva ruta ballenera se abrió por azar. Es decir, los pescadores que perseguían al bacalao dorado, que era otra de las grandes bases de la economía cantábrica, descubrieron de dónde venían aquellas ballenas que aparecían en la costa. Venían del Polo Norte. Bueno, al descubrir el viaje anual desde el Polo Norte hasta el sur, encontraron dónde estaban los cetaceos que buscaban. Hay quien dice que nuestros balleneros llegaron involuntariamente a América antes incluso del viaje de Colón. Bueno, esto es indemostrable. Lo que sí sabemos es que en 1518 los balleneros vascos tocaron Ternua, decían. Ternua lo llamaban ellos, Ternua, y allí fijaron bases. Y una vez más está la corona arbitrando el trabajo. Hay una cédula de 1557 que firma el rey y que dice que cualquier persona en Guipúzcoa, Vizcaya y 4 villas, las 4 villas eran Santander, Laredo, Castro y San Vicente de la Barquera. Bueno, cualquier persona de aquí podía acudir con sus naos a la pesquería, de Terranova. Cuesta imaginar cómo podrían ser aquellos barcos que subían hasta los hielos para la caza de la ballena. Por fortuna, la arqueología nos ha ayudado. En 1978 se descubrió en Canadá una nao ballenera vasca, la San Juan, que naufragó por un temporal en 1575. Era un barco de 25 metros de longitud y 109 toneladas de peso, construida en pasajes por los hermanos Laborda, y a bordo del cual viajaban unos 60 tripulantes. En sus bodegas hallaron los arqueólogos 1 millar de barriles de grasa de ballena. Este cargamento valdría hoy entre 6 y 8 millones de euros. Date cuenta. La cifra da una idea del enorme valor económico de aquel trabajo. Sí, impresionante. Bueno, además, como siempre en la historia de España, en esta epopeya de la caza de la ballena tampoco faltan los episodios de carácter religioso. Hay uno encantador, que es el del Santísimo Cristo de Candás, en Asturias, que fue recuperado de las aguas hacia 1530 o 1540. Resulta que estaban unos pescadores de Candás y de Vizcaya faenando en el mar de Irlanda. Y de repente se levanta una fuerte tempestad. Bueno, en un momento en que las olas alcanzan una enorme altura, los marineros ven algo prodigioso. Encima de las aguas está flotando una enorme cruz con la imagen de Jesús. Así que los marineros desafían las olas, van al encuentro, cogen la cruz, rescatan al crucificado de las olas y se lo llevan a Candás, y todavía está allí hoy en la parroquia de San Félix. Ese es el Santísimo Cristo de Candás, que fue hallado pescando ballenas. ¡Qué bonito! Mientras tanto, en Terranova, nuestros marineros construyeron pesquerías que albergaban a unas 12 o 14 naos y a sus tripulaciones, carpinteros, remeros, arponeros, toneleros. Sabemos que los capitanes, depositarios del secreto de las pesquerías, dormían aparte. También sabemos que siempre hubo al menos un cura viviendo allí. En total, unas 2.500 personas habitaban en las pesquerías vascas de Terranova durante la temporada de caza. ¿Y sabes qué comían? A ver. Comían bacalao, ballena, claro, habas, guisantes, mostaza, ajo, galleta y una ración diaria de 3 litros de sidra. ¿Sabes para qué? Para prevenir el escorbuto. No conocían el mecanismo, pero sabían que tomando sidra el escorbuto no aparecía. Así que tenían 3 litros diarios de sidra para beber. El viaje de ida a Terranova duraba como mínimo un mes. Luego había que aguantar allí toda la temporada de caza, casi todo el tiempo a bordo, expuestos a los temporales del Atlántico Norte, que son serios, y pese a todo nunca faltaban voluntarios, porque la comida era cuantiosa, los beneficios eran muy importantes. Ya he visto lo que valía un cargamento de grasa de ballena, ¿no? Mira, entre otras cosas, estos vascos introdujeron en España las pieles de foca, porque se las cambiaban a los indios por cuchillos y hachas. ¡Qué bonito! Nuestros marineros fueron los auténticos pioneros del extremo norte de América. El Tratado de Utrecht entre España e Inglaterra en 1713 reconocía el derecho de nuestros balleneros a trabajar en aquellas aguas, y así decía literalmente: Sus majestades reales, cada una por su parte, renuevan y confirman todos los tratados de paz, amistad, confederación y comercio hechos y concluidos entre la Corona de España y de la Gran Bretaña antes de ahora, y por la presente confederación se renuevan y confirman los dichos tratados. Y porque por parte de España se insta sobre que a los vizcaínos y otros súbditos de su Majestad Católica les pertenece cierto derecho de pescar en la isla de Terranova, consiente y conviene su Majestad Británica que a los vizcaínos y otros pueblos de España se les conserve ilesos todos los privilegios que puedan con derecho reclamar.
A pesar de los tratados, la epopeya de nuestros balleneros en Terranova terminará a lo largo del siglo XVIII, cuando ingleses y franceses ocupen aquellos lugares y se hagan la guerra entre sí. Sí. Pero entonces nuestros marineros acudirán a regiones todavía más al norte: Islandia, Noruega, el archipiélago de Spitsbergen en el Ártico o incluso en el absoluto sur, en el mar de la Patagonia. Efectivamente. Hombre, hoy estamos muy sensibilizados con la supervivencia de las ballenas, es bueno que así sea. No fueron nuestros balleneros antiguos quienes provocaron la progresiva extinción, ha sido la pesca masiva del siglo XX y esos cañones de arpón japoneses, ¿no? Frente a eso, frente a esa pesca del arpón automático, del cañón, la aventura de los pescadores del Cantábrico tiene toda la frescura y toda la nobleza de unos hombres que luchaban por sobrevivir. Gracias a su sacrificio, a su pelea diaria con el mar, millones de españoles a través de medio milenio pudieron ganarse la vida. Es una aventura que empezó en la Alta Edad Media, cuando aquellos pescadores vascos, cántabros y asturianos hicieron lo que nadie había hecho antes. Salir al mar y cazar ballenas. Gente con valor. Efectivamente. En la cadena COPE, La tarde con Cristina.